Eso me van a entender en la siguiente. Pásale, por favor. Ya, aquí. Lo importante de esta es que causa mortalidad y morbilidad en dos extremos de la vida, como lo son niños menores a 5 años y los mayores a, según el CURP 65, ya con 65 años ya tienes una probabilidad de morir por esta neumonía. Bueno, pero aquí tenemos, si ven las tablitas de arriba, estos gráficos de arriba, en el gráfico de arriba a la derecha, no sé si, bueno, ahí ven cómo en personas mayores a 70 años en el 2017 hubo cerca de 1.13 millones de decesos a causa de esto, y el otro extremo que les dije, menores a 5 años, 800.000. De ahí vemos que la prevalencia entre los otros rangos de edad es variable, teniendo la menor entre 5 y 14 años. Ahí tenemos la incidencia anual. La incidencia anual en un adulto normal es de 1 y 2 por cada 1.000 personas, pero esta aumenta 10 veces más en mayores a 65 años, teniendo una prevalencia de 12.7 a 15.7. En el grupo infantil, en cambio, tenemos que los más afectados rangos de 1 año es el 20%, de 1 a 4 años es el 31%, y de 5 a 9 años es menor, ocupando un 6,7% de los casos totales. Y en donde dice muertes, es básicamente las tablitas que les expliqué, que ocupan básicamente el 15% de la mortalidad. Porque hay que recordar que según el INEC, me parece INEC 2016, estaba en la quinta posición de las 10 causas de muertes en el Ecuador. Pásale. Tenemos, me permiten un poco. Ya en la etiología tenemos factores de riesgo y los microorganismos asociados a estos. Por ejemplo, mayores a 65 años son los microorganismos que más les atacan a estos, son el Streptococcus pneumoniae, la influenza, la mozzarella. En cambio, los que tienen EPOC, alcoholismo, todos estos son factores de riesgo que van a estar relacionados con cada uno de estos microorganismos que ven aquí al lado derecho. No les voy a nombrar todos. De aquí, el que más me llama la atención es esto que ocurre en los prisioneros, que es básicamente tuberculosis y el estreptococo neumonía. Puedes seguirle, no voy a quedarme aquí. En la fisiopatología... Antes de que siga mi doctor, vuélvale a la diapositiva anterior, por favor. A ver, doctores, es muy importante que ustedes sepan que, como el doctor dijo al inicio, ¿no? O sea, una neumonía es un proceso infeccioso. ¿De dónde? Del parénquima pulmonar, ¿no es cierto? Eso es así de hecho. De las causas que menciona el doctor aquí en este cuadro, donde está la etiología, dicen mayores de 65 años. Es decir, en los adultos mayores, dice, ¿no? He sacado la incidencia de las bacterias más frecuentes que se dan en los adultos mayores. Entre ellos están, acordarás de esto, doctores, ustedes tienen que aprenderse bien esto. Las bacterias que más afectan a mayores de 65 años son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, el Moraxella catarrhalis, y lo que les diferencia de los adultos jóvenes y de los adultos jóvenes es el Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, que se puede presentar en los adultos mayores, a diferencia de los adultos jóvenes. Ahora, como estamos hablando de NAC,
neumonía adquirida en la comunidad. Este estafilococo aureus, hay dos tipos, ¿no es cierto? El que es sensible a la penicilina y el que no es sensible. Es decir, el que es sensible y el que es resistente, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de una NAC, estaremos hablando, si sale en el cultivo, de ley tiene que salir un estafilococo aureus meticilino o penicilino sensible. No sé si me hago entender esta situación. Entonces, recuerden, doctores, las tres bacterias más comunes son el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, el Moraxella catarrhalis, y lo que les diferencia a los adultos mayores de los adultos jóvenes es que en los adultos mayores se presenta también las neumonías por estafilococo aureus. Pero el estafilococo aureus tiene que tener la característica de que este es meticilino sensible. Esto quiere decir que es sensible a las penicilinas, ¿sí? Y por esa situación se los llama de la comunidad, ¿de acuerdo? Ahora, en los pacientes con EPOC, en los pacientes con EPOC, eso quiere decir que estos pacientes tienen antecedentes de ser fumadores. Ya hemos de ver esta patología a profundidad cuando veamos esto, EPOC, ¿no es cierto? Ahí el doctor menciona y en los libros mencionan Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. Pero en estos EPOC, cuando ya veamos propiamente esta patología, existen otras bacterias que se vuelven característicos del EPOC, a qué están predispuestos estos pacientes, que ya lo hemos de hablar en su momento. Entonces, de toda esta diapositiva, bueno, son estudios que han realizado en diferentes patologías a qué bacterias son más predispuestas. Pero lo que nos interesa es la primera, la que les acabo de mencionar con respecto a la etiología. No sé si existe alguna pregunta con respecto a esto, doctores. Bueno, sigamos, doctor. Ya puedes pasarle. En la fisiopatología, la puerta de entrada obviamente es la vía respiratoria, por eso hay que recordar que nosotros tenemos mecanismos de defensa, innatos como adquiridos, que van a detener. Por ejemplo, en la nariz tenemos unos pelitos en la nariz, o también llamados vibrices, que su función es detener partículas grandes y mediante el estornudo sacarlas del cuerpo. En este caso, cualquiera de los microorganismos entró por vía aérea, su objetivo es el alveolo pulmonar, entonces va a bajar por inhalación, por aerosoles, la más frecuente es aerosoles inhalados, pero también hay una que se aloja en la orofaringe, sí pero en la orofaringe ocurre algo interesante porque nosotros, si estamos bien inmunológicamente, si estamos inmunocompetentes, no pasaría nada porque se puede encontrar estos microorganismos, pero de manera transitoria, no, pero también por microsecreciones de la orofaringe también se puede adquirir esta neumonía. Ya, habiendo llegado ya a la vía respiratoria, como ya les dije, el objetivo es el alveolo pulmonar. Va a seguir bajando y va a usar el alveolo pulmonar como un motel. Entonces ahí se va a comenzar a multiplicar. Entonces esto va a llamar la atención a las células en polvo, bueno, macrófagos que viven en el alveolo. Estos macrófagos lo que van a hacer es, primero, al reconocer un cuerpo extraño, en este caso un microorganismo extraño, van a causar inflamación. Después van a liberar citoquinas, interleucinas, que van a interleucina 1, interleucina 8, factor de necrosis tumoral, factor estimulante de crecimiento de colonias
de granulocitos, me parece que es el otro, que lo que van a hacer es reclutar de la sangre, van a reclutar más, porque en caso de que falle el macrófago en eliminar al patógeno, como ya les dije, se multiplicó tanto que este no pudo, van a empezar a migrar de la sangre. Ya habiendo migrado, aquí ocurre un aspecto importante, que es una fuga al alveolo capilar, que no solo van a ir neutrófilos, no solo van a ir otros macrófagos, sino también van a empezar a migrar proteínas plasmáticas, lo que va a hacer que, no sé si ven el líquido verde, este líquido verde no solo son neutrófilos que están atacando macrófagos, también migraron proteínas plasmáticas, también pueden migrar lo que son eritrocitos al alveolo, lo que va a dar una reducción en el intercambio gaseoso y una hipoxemia. Obviamente antes de llegar al alveolo tuvo que pasar por toda la vía respiratoria, y hay que recordar el epitelio pseudoestratificado, ciliado, con células calciformes, que también es un método de protección antes de llegar al alveolo. Pásale a la siguiente. Vean, aquí está. En la parte derecha, aquí están lo que se multiplicó y lo que está migrando todo el sistema inmunológico. Lo característico de esto es que cuando ustedes hacen la auscultación, tiene un sonido característico, pero eso les van a explicar en las manifestaciones clínicas. Tiene un sonido característico. Ajá. Bueno, ahí tienen los pasos en inglés, pero solo es básicamente que se multiplica, que lo reconoce y que migra, creando un líquido inflamatorio en lo que es el alveolo. Yep. Bueno, vamos a continuar con las manifestaciones clínicas. Luchito, tal vez me puedes dar el control, por favor. Ya, pásale, Boris. Ya, aquí tenemos los signos y síntomas que normalmente o que van a presentarse son fiebre, malestar general, y esta en combinación con aquellas que afectan al aparato respiratorio, por ejemplo, la tos en un 90% de los casos, la expectoración en un 60%, la disnea en un 66%, el dolor torácico, pleurítico en un 50% y en una hemoptisis en el 15%. Aquí es importante destacar que en los adultos mayores inicialmente va a haber un cuadro confusional, un menor nivel de conciencia, una descompensación de la enfermedad crónica persistente. Se menciona que en los adultos mayores existe un cuadro menos florido, o sea, menos manifestaciones, o sea, menos signos y síntomas. Sin embargo, eso no quiere decir que sea menos grave o que en un adulto joven. También otra de las características es que en niños menores de 5 años es característico encontrar la tos, disnea y taquimia. Pásale, por favor. Aquí tenemos en este cuadro se refleja pues algunas de las manifestaciones clínicas y los factores de riesgo dependiendo del agente causal, es decir, del microorganismo que esté afectando. Uno de ellos es el Streptococcus pneumoniae. Por ejemplo, esto causa cuadros más agudos en pacientes de edad avanzada y es más frecuente encontrar aquí en estos pacientes pues una fiebre alta, un esputo hemoptoico y un dolor torácico. Asimismo, podemos ver cómo en otros microorganismos, por ejemplo, el Mycoplasma pneumoniae, que afecta a personas más jóvenes, tiene cuadros más leves y los leucocitos y los valores de la proteína C reactiva en sangre pues son más bajos. Aquí una de las que hay que mencionar es la Legionella pneumopila, que por ejemplo, los factores de riesgo para estos, pues como ya se mencionó, es el alcoholismo, el tabaquismo, y es más frecuente en hombres. Así tenemos también de los demás microorganismos, como lo podemos ver aquí en este cuadro, donde también está reflejado, como ya se dijo, los factores de riesgo y también las manifestaciones clínicas. Pásale, por favor.
El diagnóstico pues se basa en una buena historia clínica, un buen examen físico y los exámenes complementarios que se pueden pedir. Dentro de la historia clínica, pues empezamos por realizar una anamnesis en donde se va a empezar recogiendo datos de filiación, los datos de cada uno de estos síntomas para evaluar los factores de riesgo como edad, alguna afección relacionada con una enfermedad concomitante o tal vez, por ejemplo, como ya se mencionó, factores de riesgo que una persona sea alcohólica, que sea fumadora. Entonces, todo eso vamos a recoger en una buena historia clínica, si realizamos una buena historia clínica. Y los síntomas característicos que ya se mencionó, pues que afectan a las vías respiratorias bajas. Pásale, por favor. En el examen físico, los signos sistémicos que podemos hallar aquí va a ser taquicardia con una frecuencia cardíaca pues mayor a los 100 latidos por minuto, una taquipnia con una frecuencia respiratoria mayor a los 20 respiraciones por minuto y una temperatura oral que puede ser de 38 grados centígrados o más, colocándole como una hipertermia. En la exploración física, al momento, pues esto en los 4 tiempos que nosotros ya conocemos cómo evaluarlos, ¿no? En la inspección podemos evaluar o evidenciar una expansión torácica disminuida. También al momento de que ya hacemos la palpación podemos encontrar frémito aumentado. En la percusión una matidez, que es signo de una consolidación pulmonar. Entonces, a pesar de que se menciona que la matidez va a estar presente en casos más graves, y se menciona que en los casos leves pues no está presente, pero esta es importantísimo al momento de evaluar que exista una consolidación pulmonar. Al momento de la auscultación podemos encontrar un murmullo vesicular disminuido, las crepitaciones inspiratorios, el soplo tubárico, la pectoriloquia y el frote pleural. Pásale, por favor. Como ya se mencionó, pues tenemos los exámenes complementarios, por ejemplo, empezando por el diagnóstico por imágenes, como la radiografía de tórax, que es importante para evidenciar aquí infiltrados alveolares o intersticiales segmentarios, que puede ser unos infiltrados en uno o más lóbulos. Por ejemplo, en esta imagen, no sé si me ven que estoy señalando en esta imagen, se encuentran infiltrados nodulares en el pulmón izquierdo. Ya, en la neumonía, por ejemplo, en la siguiente imagen tenemos una neumonía lobar que está afectando, pues, como se mencionó, hay un filtrado en uno de los lóbulos del pulmón. Y en la tercera imagen tenemos un derrame pleural. También en el libro se menciona que a pesar de que a veces no es tanto para identificar el patógeno causal, sin embargo, ciertas observaciones nos van a orientar a alguna etiología, alguna causa, o sea, en cuanto al patógeno. Por ejemplo, si observamos infiltrados homogéneos en estas radiografías torácicas, la etiología puede ser bacteriana. Si encontramos una afección multilobar, puede tener una etiología por neumocócicos bacteriémicas. Si existe un deterioro mayor o una resolución lenta, puede haber una etiología de legionela. Y si encontramos cavitación o neumotórax, un Staphylococcus aureus. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen una neumonía neumocócica y en la siguiente una bronconeumonía de estafilococos. Por ejemplo, en esta pues tiene una característica que es el parchado, es decir, que solamente ciertas regiones del pulmón están afectados y no todo un lóbulo. Pásale, por favor. También dentro de los estudios por imagen está la tomografía computarizada. Sin embargo, a pesar de que esta tiene mayor sensibilidad y especificidad que la anterior, es decir, que la radiografía de tórax, pues solamente está recomendado cuando existan complicaciones o por un diagnóstico alternativo. En caso de la ecografía de tórax, esto se lo ha empezado a estudiar pues en niños, en mujeres embarazadas, porque es muy útil ya que no tiene radiación. Y también se puede iniciar, como vemos en la imagen, las complicaciones como un derrame pleural o la tabicación también. Pásale, por favor.
Otro de los exámenes complementarios que son útiles son los estudios microbiológicos. ¿Por qué nos sirven esto? Porque identificar el agente causal, es decir, el patógeno que está afectando, nos va a permitir seleccionar, o sea, en el tratamiento ya seleccionar un antibiótico específico y no hacer abuso de ellos para no generar una resistencia del mismo. Además, se ve un beneficio en el costo para el paciente. Pásale, por favor. Dentro de estos estudios encontramos la tinción Gram, el cultivo de esputo. Dentro de la tinción Gram, la calidad la utilidad de este tipo de pruebas está limitada por la calidad de muestra que podamos obtener, la rapidez del procesamiento, el criterio para definir un resultado positivo, la experiencia del observador y el antimicrobiano que tal vez previamente la persona o el paciente haya estado recibiendo. Se establece que en un 40% de los pacientes, especialmente de edad adulta, pues no producen una tos con expectoración, lo cual sería una limitación. Asimismo, otros pueden tener tos con expectoración, pero la calidad de la prueba que se muestra pues es muy baja. Solamente un tercio de estas muestras son útiles para este tipo de pruebas. En estas pruebas útiles que vamos a poder conseguir, la visualización del Staphylococcus pneumoniae es importante. Esta prueba tiene limitaciones también porque no detecta microorganismos como el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia pneumoniae, la Legionella o los virus respiratorios como el Haemophilus influenzae. El cultivo de esputo también tiene ciertas limitaciones como la anterior, sin embargo se puede aislar patógenos atípicos y virus, también la legionela y el Mycobacterium tuberculosis. Se menciona que la legionela y la Mycobacterium tuberculosis tienen una especificidad del 100%, pero esta necesita pues técnicas específicas y se demora más días en ser realizada. Pásale, por favor. Otra de las pruebas que se pueden realizar es el hemocultivo. Sin embargo, estos solamente suelen ser positivos en el 20% de los casos y la utilidad de esta es escasa en pacientes inmunocompetentes y no se recomienda el uso en casos graves debido a que la probabilidad de aislar un patógeno es alta. En el diagnóstico inmunológico esto nos va a servir para la detección de antígenos, también de anticuerpos, a través o a partir de muestras biológicas como orina, esputo y suero. Especialmente en neumococos, una de las pruebas actuales se menciona que es la inmunocromatografía de antígeno, que evalúa el antígeno polisacárido C de la pared de este patógeno. También la evaluación de una antigenuria permite evaluar la Legionella pneumópila del serotipo 1, que es una de las que mayor causa este tipo de afecciones. En el esputo, con una inmunofluorescencia directa, vamos a poder diagnosticar una Legionella pneumópila, un virus respiratorio sincitial y un influenza virus. En suero se va a poder evaluar anticuerpos específicos como IgM, IgG, especialmente para el diagnóstico de virus, de Mycoplasma pneumoniae, de la Chlamydia pneumoniae, de la Chlamydopila psittaci, también de la Coxiella burnetii y de la Legionella pneumópila. Pásale, por favor. En las técnicas de biología molecular tenemos el PCR que nos permite evaluar pues, la secuencia del ADN. Sin embargo, estas solamente están limitadas para el diagnóstico de tuberculosis o aquellas en periodos epidémicos o para virus respiratorios. Y allí tenemos una imagen de un PCR positivo en Mycobacterium tuberculosis. En las técnicas invasivas encontramos, aunque no es recomendado como frecuentemente, pero encontramos la toracocentesis, que se recomienda este indicado en pacientes con neumonía y derrame pleural significativo, debido a que el encuentro de un empiema es uno de los factores que es como una barrera al momento de la terapia que vamos a dar, o sea, del fracaso terapéutico que puede suscitarse por esta cuestión. Y dice que los cultivos a partir de este líquido, pues a pesar de tener una sensibilidad baja, al momento que salen positivos es de gran importancia. Además, los cultivos obtenidos a partir de muestras obtenidos por catéter telescopado, lavado broncoalveolar o la biopsia pulmonar
son solamente especiales para ciertos casos, nada más. Pásale, por favor. Y tenemos también las determinaciones de laboratorio, en donde una leucocitosis nos puede orientar a una infección bacteriana, sin embargo, esta no tiene ni especificidad ni sensibilidad. También tenemos otras pruebas de respuesta inflamatoria como la proteína C reactiva y la procalcitonina. Esto nos ayuda a complementar las escalas de pronóstico y también para saber o nosotros tomar la decisión si el paciente requiere o no ser ingresado y la gravedad del paciente. Otra de las pruebas como la gasometría arterial también nos sirven para evaluar la gravedad del cuadro clínico del paciente y evaluar el ingreso o no del paciente. Pásale, por favor. Una vez diagnosticado ya el paciente, vamos a entrar a la terapia. Para esto, primero debemos determinar el lugar de tratamiento. ¿Cómo lo hacemos esto? Mediante las escalas pronósticas. Entonces, para esto tenemos el índice de gravedad de neumonía, la PSI, y también PSI, y también la escala de gravedad CURB 65, son las que más se utilizan. Entonces, por ejemplo, en el índice de gravedad de la neumonía, pues vamos a evaluar factores de riesgo y lo que encontramos tanto en el examen físico, en las elevaciones de laboratorio, y vamos a ir dándoles puntajes. Al momento que ya tengamos nuestros puntajes, evaluando todos estos factores de riesgo que se indican en la tablita que está en la mitad, vamos a evaluar pues en dónde va a ser tratado el paciente. Por ejemplo, en el grupo de riesgo bajo encontramos a los pacientes que no tuvieron ningún puntaje y la probabilidad de muerte es de 0,1%. Y estos pacientes son tratados extrahospitalarios, es decir, de forma ambulatoria. También en el grupo, en la clase 2, que obtiene un puntaje menor a los 70 puntos, tiene una probabilidad de muerte de 0,6 y también se recomienda un tratamiento extrahospitalario. En cambio, ya en los pacientes que entran en un puntaje de 75 o el 90 de los puntos que se hayan obtenido, en cambio, esta se va a remitir a observación. Y más aún en aquellos pacientes que hayan obtenido de un 91 al 130 de puntos o mayor al 130 que están en la clase 4 y 5, en cambio esto se va a dar un tratamiento ya hospitalario. También la escala, en cambio la escala de gravedad CURB 65 evalúa, como su nombre lo indica, evalúa la C de confusión, la E de la urea que se encuentra mayor a 20 miligramos por decilitros, también la frecuencia respiratoria si se encuentra mayor a 30 respiraciones por minuto, y también la presión arterial, si hay una presión arterial sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio o una diastólica mayor a 60 milímetros de mercurio, y también la edad, si es un paciente de 65 mayor o igual a 65 años de edad. A cada uno de estos factores va a ir atribuyéndole un punto. Entonces, si el paciente reúne 0 puntos, el grado es 1 y esta va a ser un tratamiento ambulatorio, es decir, fuera del hospital. Si el paciente ha obtenido 2 puntos, entra en el grupo 3 y el tratamiento va a ser ambulatorio pero supervisado o puede remitirse al hospital pero por un corto tiempo. Si el paciente ha obtenido entre 3 puntos a 5 puntos, estos pertenecen al grupo 3 y ya corresponden a una neumonía grave que necesita hospitalizarse y considerar un manejo pues ya en cuidados intensivos. Pásale, por favor. Entonces, una vez que ya determinamos el lugar donde va a ser atendido nuestro paciente, tenemos la elección del antimicrobiano. En un tratamiento ambulatorio se recomienda en pacientes especialmente que no tengan otras enfermedades, se recomienda amoxicilina por vía oral, 1 gramo cada 8 horas, o también otras alternativas son la doxiciclina o un macrólido. En pacientes que existan, que tengan enfermedades o comorbilidades, pues se recomienda una combinación amoxicilina con ácido clavulánico o también cefalosporina más un macrólido o doxiciclina. En pacientes que van a ser tratados en un medio hospitalario, se recomienda cefalosporinas de tercera generación
o la amoxicilina es ácido clavulánico y más macrólidos por vía intravenosa. En cambio, en un tratamiento ya en cuidados intensivos se recomienda pues una cefalosporina de tercera generación más un macrólido y más una levofloxacina. Estos pues van a ser tratados, estos pacientes van a ser tratados por vía intravenosa. Sin embargo, ya cuando generalmente al tercer día, cuando ya se comprueba un mejoramiento en el cuadro clínico, se lo pasa a una vía oral. Y el tiempo de tratamiento es de una semana. Sin embargo, cuando existen complicaciones, se requiere un tratamiento mayor a esa semana. Pásale, por favor. Las complicaciones en la neumonía adquirida en la comunidad. Pásale, por favor. Ya, dentro de las complicaciones, pues tenemos el derrame pleural, que prácticamente se identifica en aquellos pacientes cuando tengan un periodo de fiebre mayor a las 48 horas después de ya haber iniciado un tratamiento antibiótico. También se pueden encontrar los abscesos pulmonares, una neumonía necrotizante, una pioneumotórax, también un neumotórax, una fístula broncopleural y una pericarditis purulenta. También tenemos afecciones a nivel metastásico como meningitis, endocarditis, osteomielitis y sistémico como una sepsis. Pásale, por favor. La evolución de los pacientes que ya vamos a abordar. Pásale, por favor. Entonces, dentro de la evolución vamos a tener dos panoramas, aquellos pacientes que van a responder al tratamiento que le estemos dando y aquellos pacientes que no responden adecuadamente. Cuando un paciente responde adecuadamente, vamos a obtener una estabilidad ya a los 3 o 4 días de inicio del tratamiento, y esto va a depender más de la causa y de las características del hospedador. O sea, se dan datos aproximados de que la fiebre va a remitirse o ya terminar dentro de los 3 a 6 días cuando el paciente está respondiendo adecuadamente. La tos pues va a durar hasta aproximadamente una semana. También tenemos evidencias de crepitaciones hasta más de una semana en un tercio de los pacientes. La leucocitosis va a desaparecer al cuarto día y también los signos radiográficos, aunque hay que tomar especial cuenta con esto porque se menciona que en pacientes adultos de edad avanzada, pues la remisión es lenta, incluso al inicio como se complican un poco más. Pero se estima que una resolución radiográfica completa se da a las 2 semanas en la mitad de los pacientes. En cambio, cuando existe una neumonía con una respuesta insatisfactoria, es decir, pacientes que no responden a nuestro tratamiento, se ha evidenciado que esto sucede en el 10 al 15% de los pacientes hospitalizados y un 21% de aquellos pacientes ambulatorios, tratados ambulatoriamente. Y esto depende de la gravedad inicial y del agente causal y también de las características del hospedador. Una de las formas más graves suscitan a las 72 horas y estas pueden ser una grave insuficiencia respiratoria o el shock séptico. Y cuando se establece que no responde a un tratamiento, pues hay que volver a evaluar porque puede tener un diagnóstico erróneo o a su vez se puede tratar pues de una enfermedad pulmonar no infecciosa. Y en estos casos se recomienda exámenes complementarios como una fibroscopía, una tomografía computarizada y también investigaciones microbiológicas que no se han realizado antes. Pásale, por favor. El pronóstico de los pacientes. Pásale. La mayoría de los pacientes van a recuperar ya la actividad normal a una semana. Sin embargo, la mortalidad global por estos tipos de patologías pues se encuentra en un 5 al 14% de los pacientes hospitalizados y esto es mayor pues la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos que se estima como un 50% de los pacientes. Y tenemos factores relacionados con un mayor nivel de mortalidad, por ejemplo, la edad avanzada, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, una hipotensión arterial o hipotermia, el deterioro de conciencia, insuficiencia renal aguda y el derrame pleural, pues son factores que van a aumentar la probabilidad de muerte, así también como ciertos agentes patógenos.
también una leucocitosis, una leucopenia y una afección radiológica de más de un lóbulo. Y también la presión arterial de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno que sea inferior a los 250 milímetros de mercurio o una hipercapnia también van a elevar la probabilidad de muerte. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a la prevención, vamos a tener el control de los factores de riesgo. Por ejemplo, uno de los factores de riesgo que se menciona al inicio, tabaquismo y alcohol. Entonces, debemos procurar que el paciente, si es que tiene estos factores de riesgo, pues que los abandone. Y también el control de las enfermedades concomitantes. Dentro de las vacunas que se pueden aplicar, tenemos la vacuna antineumocócica. Dos tipos de vacunas se encuentran dentro de esta, como la vacuna polisacárida 23 valente, que tiene pues serotipos polisacáridos para los 23 serotipos causantes de más del 90% de las afecciones por estos tipos de patógenos. Y también esta vacuna suele ser indicada en aquellos pacientes pues inmunocompetentes pero con enfermedades graves, en personas mayores a 65 años y en aquellas personas inmunodeprimidas o con factores de riesgos altos de infección. Y la vacuna conjugada 13 valente, en cambio esta está indicada en niños aproximadamente de dos meses a partir hasta los 5 años y también en personas de edad avanzada. También otra de las vacunas para la prevención es la vacuna antigripal. Esta se recomienda una administración todos los años en pacientes que tengan asimismo factores de riesgo como personas ancianas, inmunodeprimidos y en aquellos que tengan el factor de riesgo de contagiar a estas personas más vulnerables. Dentro de estas vacunas tenemos una vacuna inactiva que se lo administra por vía intramuscular y una vacuna atenuada que también se administra por vía intramuscular, pero hay que tener en cuenta que estas están contraindicadas en personas embarazadas y también en pacientes inmunodeprimidas. Y la quimioprofilaxis antiviral, esta pues está recomendada en aquellos pacientes pues que no están vacunados, pero que tienen el riesgo de contagiar a las personas vulnerables que están vacunadas, porque las personas que para generar los anticuerpos después de la vacuna se necesitan aproximadamente de 2 semanas. Entonces, por eso es que se les recomienda en este tipo de personas. Entonces, dentro de esta tenemos los inhibidores de la neuraminidasa como el oseltamivir y el zanamivir, que se estima que tienen menor resistencia y son eficaces para tratar influenza virus A y influenza virus B. Listo, gracias. A ver, regrésele, mi doc, desde la parte de los signos y síntomas de la clínica que va a presentar el paciente. Ya. Bueno, doctores, una de las cosas que vale la pena, y como les dije, no sé si a ustedes mismos les dije en la clase anterior, cuando ustedes utilicen diapositivas, utilicen las diapositivas para explicar, ¿sí? Yo sé que ustedes tienen sus ayudas ahorita, que incluso estamos tras cámaras, utilizamos documentos, papeles para leer, ¿no? Pero vale la pena que ustedes utilicen las diapositivas para explicar a los compañeros. Porque si solamente ustedes se ponen a leer los artículos que tienen tras cámaras para tratar de explicar las diapositivas, pues no vamos a entender mucho sobre lo que es la patología, ¿no? Entonces vale la pena que los grupos que van a exponer después sí utilicen, pidan el control del manejo de las diapositivas. Entonces ustedes utilicen el mouse, ¿no es cierto?, para decir qué cuadro están explicando, porque no sabemos qué cuadro están explicando en el momento que están leyendo. Entonces, ustedes desde ya deben aprender a hacer estas presentaciones en forma adecuada a los compañeros para que todos podamos entenderlo, ¿no es cierto?
Bueno, entonces, vamos a hacer hincapié en las cosas más relevantes que ustedes han escrito aquí en las diapositivas, ¿sí? O sea, como yo les decía al inicio, la neumonía adquirida en la comunidad se refiere prácticamente una enfermedad infecciosa, a una enfermedad infecciosa de origen bacteriano. Puede ser de origen bacteriano, puede ser de origen viral, puede ser de origen incluso micótico, ¿no es cierto? Entonces puede ser bacteriano, puede ser viral, puede ser micótico, este tipo de neumonías. La característica de la neumonía adquirida en la comunidad, como su nombre lo explica, ¿no es cierto? Es que esta neumonía fue adquirida en la casa, fuera del hospital, ¿no es cierto? Por eso se caracteriza esta neumonía. El, el hecho de que haya adquirido fuera del hospital, eso quiere decir que tenemos ventaja para el tratamiento, ¿no es cierto? Es decir, la ventaja es que nosotros podemos utilizar antibióticos de, de, de- de- de espectro incluso corto como para cubrir las bacterias de acuerdo a lo que anteriormente el doctor Edwin nos explicaba, ¿no es cierto? Entonces, recuerden esta situación, doctores. La neumonía adquirida en la comunidad es una neumonía que se puede tratar prácticamente en domicilio, pero se puede complicar y ahí sí tenemos que evaluar, como ya les voy a explicar bien los cuadros que explicó al último la doctora, para decidir si le ingresamos o no le ingresamos a nuestros pacientes a un medio hospitalario. Entonces, eh, dentro de la epidemiología de las neumonías, se afirmaba hace un par de años de que existían más o menos como 600 millones de neumonías por cada año, ¿sí? Y se calculaba que para el 2025 decían que iban a haber casi 2.000 millones de personas con neumonía a nivel mundial, ¿no es cierto? Son proyecciones, bueno, que se hacen en base a los estudios que hacen los científicos, ¿no es cierto? Entonces, ahora, antes de llegar a la clínica que nos están mencionando en esta diapositiva, ¿sí? Los factores de riesgo es muy importante que ustedes sepan, doctores. O sea, ¿qué factores de riesgo requiere que un paciente tenga para adquirir esta patología, la neumonía adquirida en la comunidad? Entonces, se menciona que debemos tener personas, generalmente las personas de los dos extremos, como mencionaba el, el doctor Edwin, creo que mencionaba esto, los dos extremos de la vida, la edad. La edad, ¿no es cierto? Menores de 5 años y mayores de 65 años son los extremos de la vida que pueden ser más predispuestos a adquirir este tipo de neumonías, ¿no es cierto? Y esto es simple comprender, ¿no es cierto? ¿Por qué estos grupos de edad suelen ser más predispuestos o estar más predispuestos a tener estas neumonías? Por su sistema inmunológico. Los niños no tienen muy desarrollado su sistema inmunológico. Los adultos mayores, porque existe la famosa inmunosenescencia. ¿Y qué es la inmunosenescencia? Es el envejecimiento del sistema inmunológico. Es decir, cuando se presentan bacterias que entran al organismo, ¿sí? Entonces estas bacterias ya no son reconocidas fácilmente por el sistema inmunológico porque ese sistema inmunológico está envejecido y no reaccionan como deberían reaccionar, atacando, produciendo fagocitosis y destruyendo a las bacterias, ¿no es cierto? Entonces, por esa situación es que los dos extremos de la vida están muy predispuestos a contraer estas neumonías. Los estilos de vida.
Los estilos de vida. Sí mencionaban, ¿no es cierto? Los pacientes que tienen antecedentes de tabaquismo. Los pacientes con tabaquismo están muy predispuestos a tener enfermedades pulmonares muy frecuentemente, ¿sí? Entonces, hay que tener presente esta situación en nuestros pacientes dentro de la historia clínica, si son o no son fumadores. Lo mismo el alcoholismo. Estos pacientes que son alcohólicos eh, se predisponen aún más, o dependiendo de la genética también, ¿no? Porque hay muchos alcohólicos que se les ve en la calle y que siempre arman grupos y que jamás se enferman, ni siquiera del COVID. Entonces, pero dentro de la literatura se menciona que el alcoholismo es un factor de riesgo para adquirir este tipo de neumonías en la comunidad. Probablemente por reflujos cuando ellos se duermen. Probablemente. Pero estos son por los estilos de vida, factores de riesgo. Enfermedades preexistentes. Las enfermedades preexistentes también son muy importantes. Aquellos pacientes que tienen antecedentes de accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas o son muy obesos, ¿sí? Entonces, estos pacientes tienen predisposición a tener neumonías. Lo que me olvidaba de decir, dentro de los estilos de vida, otro factor de riesgo es el sedentarismo. El sedentarismo, doctores, es un factor de riesgo, es decir, una persona que solamente pasa sentado o acostado, ¿sí? Por ejemplo, los adultos mayores. Generalmente ellos casi no se mueven por su condición, por sus patologías que tienen de artrosis en diferentes articulaciones y que les impiden levantarse y caminar. Entonces estos pacientes tienen problemas para estar solamente sentados y no pueden ponerse de pie, no pueden caminar. Entonces el hecho de que se encuentren sentados o acostados hace que se acumule secreción dentro de los alvéolos y esto predispone a que se enferme más frecuente de neumonías. Recuerden que al inicio, cuando ustedes hablaban de fisiología respiratoria, decíamos que durante el envejecimiento de los pulmones disminuía el reflejo de la tos. Los cilios vibrátiles que sirven para ayudar a sacar la secreción se aplanaban o desaparecían. Entonces, dos factores en contra, pa- en contra que se van a favorecer a que se desarrolle la neumonía es la ausencia o la disminución del reflejo de la tos y el aplanamiento de los cilios vibrátiles que no hay, si no hay, no ayudan a sacar la secreción que normalmente se presenta. Entonces se acumulan y están más predispuestos a estas neumonías. ¿Qué más? Entonces, las antecedentes también de enfermedades que hayan tenido anteriormente, ¿no es cierto? De neumonías, antecedentes de padecer 2, 3, 3 veces al año, neumonías, también son factores de riesgo. Los pacientes que tienen EPOC, también están predispuestos de hacer neumonías en la casa. Ustedes ya cuando hablemos de EPOC, sabemos que el EPOC es una enfermedad crónica. El pulmón se endurece. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos pacientes se predisponen a adquirir enfermedades, bacterias de la comunidad y pueden hacer sobre el EPOC. Pueden hacer neumonías adquiridas en la comunidad. Y a esto se le conoce como un EPOC sobreinfectado. ¿Sí? Entonces, otro factor de riesgo es la inmunodepresión. Todos aquellos pacientes que están siendo tratados con corticoides especialmente, que son inmunodepresores, ¿no es cierto? Estos pacientes generalmente, por estar siendo tratados con inmunosupresores, su sistema inmunológico está dormido.
está deprimido el sistema inmunológico. Entonces, cuando existe el ingreso de bacterias, no reaccionan y no existe el ataque, no existe liberación de inmunoglobulinas, no actúan los neutrófilos convirtiéndose en macrófagos para fagocitar las bacterias y todo se complica, ¿no es cierto? Entonces, la inmunodepresión es un factor de riesgo muy importante. Bueno, hay que tener cuidado con los pacientes, hay que tener cuidado con los pacientes adultos mayores que están, no tienen mucha movilidad y que tienen problemas para la deglución. Ya hemos de ver después lo que es la neumonía por aspiración, que sí está dentro de los temas. Los pacientes que hacen neumonía por aspiración también hacen frecuentemente neumonías de la comunidad. Entonces, ya hemos de hablar cuando estemos en ese tema de neumonías químicas o neumonías por aspiración. Bueno, también se menciona otro factor de riesgo, aquellos pacientes que tienen problemas neoplásicos, los pacientes que tienen cánceres, ¿no es cierto? Estos pacientes que tienen cáncer tienen problemas en su sistema inmunológico, por lo tanto están predispuestos a tener neumonías o cualquier otra enfermedad. ¿Qué más? Bueno, entonces, con respecto a la clínica, a ver, con respecto a la clínica es muy importante que ustedes sepan lo siguiente. Como bien aquí los doctores han puesto en este cuadro, ¿no es cierto? Ahí dice tos, expectoración purulenta, disnea, disnea, dolor pleurítico y signos de fiebre. Bueno, los signos de fiebre, yo creo que usted se refiere a los adicionales que usted está poniendo abajo, porque los signos de fiebre son cuando un paciente presenta cefalea, mialgias, artralgias, ¿no es cierto? Malestar general, decaimiento. Eso es los signos, síntomas que presentan cuando un paciente tiene fiebre, ¿sí? Entonces, los signos más y síntomas más importantes para reconocer que un paciente tiene neumonía adquirida en la comunidad es tos, expectoración mucopurulenta, fiebre, y tiene que ser generalmente mayor a 38.5 grados centígrados. Tos, expectoración purulenta, fiebre mayor a 38.5, puede ya, después los signos menos importantes puede presentar disnea, ¿sí? Disnea. Dolor pleurítico se presenta en los pacientes que ya presentan algunos días de tos. Más de 5 o 8 días presentan dolor en el tórax. No sé si ustedes han sentido alguna vez, o personas que han dicho, cuando toso me duele el pecho, o cuando toso me duele la parte baja de la espalda. Ese es un dolor pleurítico, porque está afectándole ya la pleura, la infección del parénquima pulmonar. Es un dolor pleurítico, ¿sí? Entonces, pero si yo les menciono y les digo en una de las preguntas, les digo, subraye todo, subraye de los 5 signos o síntomas de un paciente para el diagnóstico de la tos, perdón, para el diagnóstico de la neumonía, son todas excepto. Entonces yo le pongo tos, expectoración mucopurulenta, disnea, temperatura mayor a 38.5. Y le pongo también mialgias, artralgias. Entonces, de esas, yo le puedo preguntar y decirle, subraye la menos importante.
Entonces, ¿ustedes de cuál subrayaría ahí, doctora Fátima? Las mialgias y las artralgias. ¿No es cierto? O sea, está muy bien eso. Si es que usted pregunta a cualquier paciente que tiene fiebre, de hecho, todos los pacientes que tienen fiebre van a tener mialgias, artralgias, eh, cefalea, ¿no es cierto? Que son signos, síntomas de una fiebre. Pero si por ahí ustedes, si es que en alguna de las preguntas yo no le pongo, yo le pongo solamente tos más expectoración y, y le pongo tos con expectoración, tos, expectoración, le pongo disnea, dolor pleurítico y fiebre, subraye la menos importante. ¿Cuál pondrían? Dolor pleurítico. Dolor pleurítico. Bueno, podría ser, ¿no? Una de las características de la neumonía, doctores, una de las características de la neumonía es que siempre, siempre va a haber tos con expectoración mucopurulenta. Eso jamás se olviden. Si es que un paciente no tiene tos con expectoración mucopurulenta, es muy probable que no tenga neumonía, excepto la neumonía que hemos de ver en la próxima clase, que es la neumonía atípica. La próxima clase han de preparar ese tema, la neumonía atípica. Entonces, este tipo de neumonía no se presenta con expectoración, pero la neumonía adquirida en la comunidad, lo característico es tos con expectoración mucopurulenta, doctores. Entonces, si yo en alguna de esas preguntas no pongo expectoración purulenta, yo probablemente le considere a esa como una respuesta errónea para NAC. Así que ustedes deben escribir completamente y saber que una NAC siempre va a ser con expectoración mucopurulenta. El resto de signos síntomas pueden estar o no estar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, doctores? Si un paciente tiene disnea, ¿qué pasará con el paciente a nivel cardíaco? Doctora Janina. ¿Está la doctora Janina? Doctora Janina. Sí, doctor, buenas tardes. No podía prender el micrófono. A ver, ¿qué pasará en un paciente? ¿Qué pasará en un paciente que presenta disnea? Bueno, ustedes dicen que se pronuncia disnea, ¿no? ¿Cómo se dice, disnea o disnea? Doctora Janina. Disnea, o sea, por la ¿Ya? palabra. Se dice disnea, Mm, no disnea como yo digo. sí. Ya, bueno. Está bien. Una de las cosas que me enseñaron a mí es nunca contradecir al profesor, pero ustedes sí pueden contradecirme, no hay problema. Ya, no hay problema. A ver, entonces, doctora Janina, si si un paciente presenta disnea a nivel cardíaco, ¿qué pasará? El paciente tendría taquicardia. Eh, Perfecto. ¿Y cómo manifestaría el paciente? o sea, como por ejemplo, o sea, más o menos, no entiendo la pregunta. O sea, ¿qué le dice el paciente? Como si usted dice, el paciente tiene taquicardia. ¿El paciente cómo le menciona a usted en la historia clínica? ¿Qué le dice, doctora? Yo tengo. Dificultad de respirar. No, eso es disnea. Eh, Si usted, Tal vez agitación. referente a la taquicardia.
¿Cómo le dice el paciente? Parafrasee la taquicardia. A ver, que está el corazón palpitando, así que se le sale el Es, corazón. eso. Entonces el paciente le va a decir, doctor, yo siento palpitaciones. Yo siento que el corazón me late bien fuerte, ¿no es cierto? Siempre que un paciente tenga disnea, de hecho va a tener también taquicardia. Y ese es el otro de los signos que nos hace falta ahí dentro de ese cuadro, ¿no es cierto? Entonces va a ser tos, expectoración mucopurulenta, disnea, taquicardia, ¿no es cierto? Esos son los signos, síntomas que va a presentar. Ah, bueno, ahí está taquicardia, ¿no? Frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, está ahí. Bueno, ya, eso es lo que nos faltaba. La taquipnea, perfecto. La taquipnea siempre va a estar por arriba de 20 latidos, perdón, 20 respiraciones por minuto, ¿no es cierto? Y la temperatura mayor a 38, dice aquí, pero generalmente ya le consideramos como mayor a 38.5 grados centígrados. Correcto, como mencionan ahí, ¿no es cierto? En la exploración física del tórax. Ustedes deben ver, no sé si ustedes, bueno, a pesar de que ustedes tienen apagado las cámaras, deben verme a mí. Ustedes cuando hacen el examen físico a un paciente joven, ¿no es cierto? Le ponen los dedos, los 4 dedos le ponen sobre los hombros y los dedos pulgares le ponen a nivel del tercio superior del tórax, ¿no es cierto? Y le dice respire. Y cuando respira, el tórax hace esto, ¿no es cierto? Y los dedos se separan. Inspiración, expiración. Inspiración, expiración, ¿no es cierto? Entonces, cuando un paciente tiene una neumonía localizada en los ápices o en el tercio medio o en la parte inferior del tórax, entonces dependiendo del sitio de ubicación de la consolidación pulmonar, va a dar la sintomatología de expansibilidad disminuida. Si se encuentra arriba en los lobares, entonces el paciente cuando respira no va a hacer esto, sino que la respiración va a ser limitada, ¿no es cierto? Va a ser limitada la expansibilidad pulmonar. Y si está en las bases, usted le coloca, ¿no es cierto?, en la parrilla costal los dedos y en la espalda los dedos pulgares. Y le dice, respire. En un paciente que está normal, usted cuando inspira hace esto, ¿no es cierto? Pero cuando hay una consolidación, lo que hace es esto, ¿no es cierto? Se limita muchísimo la expansibilidad de la caja torácica, dependiendo del sitio donde se encuentre la neumonía. Correcto. Entonces, ¿qué más? ¿Qué es el frémito aumentado? Doctor Jefferson, ¿qué es el frémito? ¿Qué es el frémito para usted? Sí, me he escuchado. Sí. Frémito se refiere a las vibraciones, ¿A qué? a las vibraciones que se pueden eh, escuchar o palpar durante el examen físico en la pared torácica. Ya, ¿y cómo le examina? ¿Cómo dice que es un frémito positivo? Mm, ¿Qué le hace hacer a su paciente? que hable ¿Que hable qué? o Mal- malas palabras. nada, que o tal vez que respira. Que respire. Mm, Ustedes ya vieron semiología, ¿no? Ya deben haber visto ya semiología. Ustedes están sexto semestre, esto quiere decir tercer año. Ya deben haber, o no ven todavía semiología. Ya deben haber Sí, visto ya ya vimos. semiología. Perdón. Sí, ya vimos, Doc. Eso.
Entonces, ah, O sea, no recuerdo bien. ya. Ah, doctora Adriana, ¿qué es el Sí, fremito? doctor. Ya, Hola, doctorita. ya. Como lo dijo mi compañero, el frémito son las vibraciones que se producen en el tórax. Ya, entonces para nosotros sentir estas vibraciones tenemos que colocar nuestras manos lo que nos enseñó nuestra doctora del anterior semestre era poner las manos en la parte de la espalda, las dos manos, y que nuestro paciente repita las palabras, el número 33 o palabras que sean con R. Bueno, entonces usted siente la vibración en su palma. Ajá, se sienten las vibraciones. O sea, cuando uno se habla, igual, o sea, se sienten las vibraciones en nuestras manos, en nuestras palmas. Ya. ¿Y por qué no prende su cámara? Va a pasar como los diputados, ¿no? O sea, no sé si vieron ese video que pasaron. Ya llegaron a un corte, se fueron a su descanso, creo que 5 o 10 minutos. Y por desgracia uno de ellos creo que deja abierto la cámara, ¿no? No sé si vieron ese video y se levanta y ha estado con camisa, corbata y se levanta y ha estado en calzoncillo. Y todo el mundo le vio, pues, ya, ¿no es cierto? Por eso creo que tenemos miedo a prender las cámaras. Ustedes también creo que están así mismo, ¿no es cierto? Bueno, bueno, el frémito, entonces, a propósito del frémito, es justamente eso, ¿no? El frémito es la vibración que causa, o sea, que se transmite de un sitio a otro. En este caso sería de sólido, ¿no es cierto? A sólido. O sea, mi mano es sólido. El sólido que va, donde se va a producir el sonido, la vibración, es la condensación. La condensación donde se encuentra el moco, ¿no es cierto? La secreción dura. Esa es la neumonía. Entonces, cuando usted le dice que pronuncia a su paciente palabras con R, como dice la doctora Adriana, ¿sí? Entonces, esa R hace vibración en todo lo que es el árbol traqueobronquial y se transmite desde la zona de la condensación hacia afuera. Y eso es lo que usted puede sentir en su palma, la vibración de esa R en el sitio de la consolidación. ¿De acuerdo? Porque se transmite eh, en una masa sólida que está en contacto con órganos huecos, en este caso los bronquios y los bronquiolos. Por eso se transmite así esa vibración. Correcto. La matitez, todo esto es el examen físico, ¿no? La matitez a la percusión. Bueno, para la matitez es necesario tener mucha experiencia, porque usted puede estar percutiendo las costillas y decir que está mate, ¿no es cierto? Es muy importante que ustedes practiquen esto de la percusión, practiquen en sus hermanos, en sus hermanas, en sus padres, practiquen la percusión. Supongamos que este es las costillas, mis dedos, ¿no es cierto? El espacio que queda aquí entre las costillas es el espacio intercostal, ¿no es cierto? Se supone que en el espacio intercostal, normalmente, ¿qué percusión vamos a tener ahí? Doctor John Calderón. Doctor John Calderón. Sí, disculpe, ¿me podría repetir? Es que tengo el internet un poco medio inestable y se me escucha entrecortado. ¿Qué tipo de sonido? ¿Qué tipo de sonido tendremos
si mis dedos son las costillas, ¿qué tipo de percusión tendremos en el espacio intercostal, entre las costillas? Mm, timpánico, Y en las costillas, y si golpea justo en las costillas, ¿qué tipo de percusión tendremos ahí? matidez, porque es algo sólido. Correcto, correcto. Entonces, cuando percutimos las costillas, tenemos un sonido mate. No sé si escuchan. Pero si percutimos entre las costillas, el sonido va a ser timpánico. ¿Y por qué es timpánico, doctor John mismo? Porque esta es una estructura llena de aire, entonces, por eso. Eso. Porque tiene aire. Y también el doctor John ha de estar en calzoncillo que no prende el. Eso. Aquí estoy, solo que está un poco medio inestable cuando enciendo la cámara, entonces, no, gracias. Está bien. Correcto. Listo. A ver, entonces, la matites, entonces, si decimos que lo mate suena en algo compacto, en un órgano macizo, si percutimos entre las costillas y tenemos una percusión mate, eso quiere decir que en ese sitio se encuentra la consolidación. Pero para esta situación sí necesitamos mucha experiencia y generalmente la percusión no es práctica de todos los días, no es práctica de todos los días cuando se examina el campo pulmonar en la práctica. Entonces, así que cuando ustedes ya sean profesionales se van a dar cuenta que no se percute la caja torácica difícilmente. Solamente cuando uno está en clases, uno va y dice se percute así, pero ya en la práctica para el diagnóstico no se, lo real no se percute. Bueno, pero la teoría es así, correcto. Murmullo vesicular disminuido. Doctor Kevin, ¿por qué el murmullo vesicular estará disminuido? Ya, Doc. Bueno, para entender, el murmullo vesicular es la entrada del aire y con ello se dilatan los alvéolos. Entonces, si está disminuido es porque existe algún líquido que no permite esa entrada del aire. Entonces, el murmullo estaría disminuido. Bueno, ustedes han escuchado los pulmones de sus compañeros, de sus padres, han escuchado con el fonendoscopio. ¿Usted, doctor Kevin, sí ha auscultado? No en realidad. Mm. Ya, les invito que ahora de noche un ratito le digan a su papá, papi, quiero escucharte la espalda. Le hacen sentar y le hacen abrir la boca y que respire. Entonces, cuando no tiene ninguna patología, ustedes van a escuchar un vientecito cuando respira. No, yo lo hice muy exagerado y se escucha como sibilancia. Es como un vientecito nada más, ¿sí? Eso es normal. Yo quisiera que ustedes se adapten escuchando a sus familiares pulmones normales, porque el momento que vayan al hospital yo les voy a hacer escuchar ruidos anormales. Entonces, si ustedes se adaptan escuchando ruidos normales, cuando lleguen al hospital, decir, uy, ¿qué es esto? En mi papá no escuché esto. Entonces se van a dar cuenta la diferencia que existe entre lo normal y lo patológico. ¿Sí? Entonces, por favor, escuchen a sus familiares que no están enfermos de los pulmoncitos, escúchenle con sus fonendoscopios y adáptense al murmullo vesicular. Es como un vientecito. ¿Sí? Correcto. Y está disminuido porque, como dice el doctor, se llena de secreción los alvéolos y no entra el aire.
No entra. Ese vientecito ya no lo van a escuchar. Correcto. Crepitaciones inspiratorias, dice. En las prácticas yo les voy a mandar a estudiar los tipos de ruidos pulmonares que vamos a escuchar. ¿Sí? Entonces, para la próxima semana, el primer grupo que vaya, el grupo de 2, tiene que ir estudiando los tipos de ruidos pulmonares, los normales y los anormales. ¿Sí? Porque en el momento que yo les haga escuchar, yo les voy a ir preguntando qué tipo de ruido es. ¿Sí? Entonces, por favor, vayan estudiando cuáles son los ruidos normales y los anormales a nivel pulmonar. Ahí se escuchan las crepitaciones. Los crepitantes son como el burbujeo, ¿sí? Como el burbujeo, como que usted estuviera eh, eh, soplando un vaso de agua, o algunos dicen que es el crepitar como el papel celofán. Cuando usted presiona el papel celofán, ¿sí? Así se escuchan los crepitantes. Pero ya les voy a hacer diferenciar en la práctica cuando se escucha los crepitantes de una fibrosis pulmonar o de un EPOC, y las crepitaciones o burbujeos que son por acúmulo de secreciones. En la práctica les debe hacer escuchar. El soplo tubárico o egofonía, como dice ahí. Doctores, el soplo tubárico es, no sé si ustedes tuvieron infancia y soplaban jugando tubos. Entonces, ahora lo que tienen que hacer cuando escuchen a sus padres la espalda también es pónganle en el fonendoscopio justo aquí en la tráquea. Aquí le ponen en la tráquea y le auscultan y le dicen, respire, papi. Y ustedes van a ver la diferencia que existe de la entrada de aire aquí en la tráquea con el ruido que ustedes escuchan en la espalda. Totalmente diferente. Entonces, lo que escuchan aquí en la tráquea es similar a como cuando ustedes soplan un tubo. ¿Sí? Por eso se lo compara cuando hay cavernas, como la tuberculosis, en la espalda, se escucha igualito a como usted escucha aquí en la tráquea. Soplo tubárico. Este soplo tubárico no es característico de la neumonía adquirida en la comunidad. Es decir, si ustedes en el examen, yo les pregunto, mencionen 5 signos o síntomas de la neumonía adquirida en la comunidad, y por ahí me ponen un signo como signo importantísimo, un soplo tubárico, no les debe hacer valer. El soplo tubárico no es característico de la neumonía de la comunidad. Puede presentarse, puede, pero es rarísimo que se presente un soplo tubárico en la consolidación en una neumonía. En la tuberculosis, en cambio, como hemos de ver, eso en cambio ahí es característico el soplo tubárico. ¿De acuerdo? ¿Qué es la pectoriloquia? Doctora Lisset. ¿Me escuchas, Doc? Sí. Decía que la pectoriloquia era cuando se hacía una transmisión como que se exagera la voz, cuando el paciente está susurrando y están haciendo esta auscultación pulmonar. Ya como que le exagera, dice. O sea, ¿qué le dice a su paciente que haga? O sea, que está susurrando, pero que susurre, pero hay una transmisión exagerada de este susurro de la voz. Ya. A usted mismo, doctora, prenda su cámara, aunque sea para conocerles por cámara. Ya, solo que tengo un problema de internet y no sé si funcione bien. Ya, bueno. A ver, entonces, por ejemplo, usted le dice a su paciente, No sé si me empezó. ya, usted dice que le dice, ¿cómo le dice a su paciente? ¿Qué indicación le da para escuchar la pectoriloquia? ¿Qué le Yo dice he que haga? entendido que debe decirle que, o sea, que comience a susurrar algo. No sé Ya, qué pasa con mi ya. cámara. O sea, hablar bien bajito, por ejemplo, le dice,
diga papá. ¿No es cierto? O sea, eso es susurrar. Eso es susurrar. Entonces, si usted le dice, diga de esto, hola papá, entonces, ¿qué va a escuchar usted? O sea, debería escucharse como que un sonido más exagerado, ya que, o sea, no entendería yo ya que no he escuchado, pero yo entiendo que es un sonido mucho más exagerado de la voz en comparación a lo normal. Se le va a escuchar bien. Así diga susurrando, la palabra le va a escuchar bien, justo en el sitio donde está la consolidación. Pero ¿por qué se le escucha bien la palabra que dice susurrando en el sitio de la consolidación? Yo creo que tal vez porque hay alguna cavitación, como había mencionado antes. No. Doctor Luis Alfonso, ¿a usted se le ocurre algo? Doctor Luis Alfonso. La verdad no, Doc. O sea, no sabría por qué se daría eso. Ya. Doctor, Sí. tal vez es porque en la consolidación pulmonar vemos que se llena ese espacio que antes era aéreo, ahora está ocupado por un líquido. Entonces, el sonido sabemos que se transmite de manera más rápida y de mejor forma a través del líquido, a través del sólido, que por el aire. Bueno, algo de razón tiene usted, doctor. El sonido se transmite mejor por lo líquido o por lo sólido. ¿Qué dice? Por lo sólido. Por lo sólido. Siempre el sonido se va a transmitir. Lo sólido transmite mejor el sonido. Entonces, por esa situación, cuando usted le dice a su paciente, hola papá, repita. Entonces, ese hola papá, dicho susurrando, usted le va a escuchar con el fonendoscopio, justo en la consolidación usted le va a escuchar súper bien. Entonces, eso es la famosa pectoriloquia. ¿Sí? Entonces, eso es importante que ustedes sepan, ¿sí? A la auscultación que no vas a escuchar. Entonces, la expansibilidad disminuida, ¿no es cierto? Van a palpar el frémito, van a auscultar la pectoriloquia, van a escuchar crepitantes, ¿sí? Esos crepitantes nosotros podemos llamarle húmedos, ¿sí? Semihúmedos o son secos, ¿no es cierto? Entonces, todo eso ustedes van a estudiar los ruidos normales y anormales para la práctica. Correcto. Póngale las diapositivas, doctor. El frote pleural simplemente se da por el roce, ¿no? Cuando ya existe compromiso pleural, se ha afectado las pleuras por la infección bacteriana, que es un poco raro por la neumonía adquirida en la comunidad. Casi no se ve esta situación, sino más bien en otras patologías como la fibrosis pulmonar, como la tuberculosis. Ahí se ve afectado las pleuras. Pero en una neumonía es rarísimo encontrar un frote pleural. El frote pleural es como que usted está raspando cuero. No sé si escuchan lo de mis manos. Sí, el famoso frote, pero no en la NAC no se ve frecuentemente esto. Pase la siguiente, doctor. Las imágenes anteriores vi unas radiografías. Eso es exactamente. Doctores, estas imágenes que ha presentado aquí,
A ver, deme el control, doctor. Doc, ¿sí me puede pedir otra vez porque no me salió? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Ahorita ya se me perdió el pedir el control. Más acciones, destacar, mostrar, otros participantes. Ya, ahorita le pongo, solicitar. Ya. A ver, doctores, en esta lámina, ustedes ven aquí estas imágenes algodonosas. O sea, todo esto, ¿no es cierto? Todo esto. A esto se le conoce como consolidación. Todo esto. Si nosotros le hacemos un zoom, aquí ustedes ven estas imágenes radiolúcidas, o sea, estas bolitas negras, ¿no es cierto? Que eso puede tratarse tranquilamente de un broncograma aéreo. Eso, perfecto, doctor. Aquí estos, aquí. Puede tratarse de un broncograma aéreo. El broncograma aéreo son espacios radiográficos, ¿no es cierto? Radiolúcidos, o sea, negros, que se ven en medio de la consolidación. Y en una tomografía se ve mejor. Entonces, aquí podemos ver todo esto, una consolidación abarcando casi todo el parénquima pulmonar derecho, ¿no es cierto? A este señor se le ha de escuchar secreciones por todo lado, o sea, crepitación, crepitar el pulmón, ¿no es cierto? Todo esto es la imagen, esta es la aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aquí la aurícula izquierda. Todo esto es el hilio pulmonar izquierdo. Vean aquí un montón de ramas, ¿no? Un montón de ramas de la arteria pulmonar. Estos como raíces son ramas de la arteria pulmonar. Aquí así aparenta haber una consolidación también pegada a la caja torácica. Cuando está pegada a la caja torácica, ahí es muy probable que auscultemos un frote pleural. Muy probable. En esta imagen de acá, no sé si le podemos hacer un poco más a la izquierda, doctor. Eso. Gracias, doctor. Aquí, como dice, una neumonía lobar está afectando a un lóbulo, el lóbulo superior. Porque aquí tenemos en el izquierdo solamente dos lóbulos, ¿no es cierto? El superior y el inferior. Aquí tenemos afectación de todo el lóbulo superior con toda esta masa consolidada. Todo esto también es parte de la consolidación, aparte del hilio pulmonar que también está ahí. Pero vean el pulmón derecho limpio, con su hilio pulmonar. Esto es del hilio pulmonar, ¿no es cierto? Así se debe ver limpiecito el hilio pulmonar y el parénquima pulmonar así limpio con el ángulo costofrénico derecho limpio. Pero fíjense en acá, todo esto es consolidación. Y aquí es donde pueden escuchar la pectoriloquia, pueden escuchar el fremito, la expansibilidad disminuida, ¿no es cierto? El murmullo vesicular disminuido justo aquí en todo este sitio. Correcto. Póngale esta de acá, doctor Lava. Ya. Bueno, cuando hablemos de derrame pleural hemos de hablar más claramente de esto. Pero una neumonía bacteriana sí puede estar acompañada de derrame pleural. Sí puede haber. ¿Sí? No hay que descartar que un derrame pleural esté acompañado de un derrame pleural. Pero no todos los derrames pleurales son causados por neumonías bacterianas. Eso acordarás. ¿Sí? No todas las neumonías causan derrame pleural. Por lo tanto, no todos los derrames son por neumonías bacterianas. Este es un derrame pleural característico
¿sí? Ustedes ven aquí, cuando ustedes vean esta curvatura, esta concavidad, esta es la famosa llamada línea de Damaseo. Se escribe así, Damaseo, pero se pronuncia Damasó. La línea de Damasó. ¿Sí? Esta es la línea de Damasó característico de los derrames pleurales. Entonces, esta misma curva ustedes pueden encontrar borrando el ángulo costodiafragmático, por ejemplo, acá dicen, ¿no es cierto? Si se presenta acá, así una curvatura, con una concavidad, entonces eso se llama la línea de Damaseo o Damasó, típico del derrame pleural. ¿De acuerdo? Bájeles, no sé si hay otras láminas abajo. Eso. Bueno, aquí los expertos, ¿no? Los expertos dicen que esto se trata de una neumonía neumocócica, o sea, por el neumococo. Pero, bueno, hay que tener bastante experiencia en esto, ¿no? Para decir si se trata de neumococo o estafilococo o una moraxella catarralis. Es un poco difícil esta situación, hay que tener muchísima experiencia para esto. Pero vean, aquí está afectado todo de los 2/3 superiores, lóbulo superior, lóbulo medio del pulmón derecho, y también con este infiltrado menos denso en el lóbulo inferior, ¿no es cierto? Entonces, acá en el pulmón izquierdo también hay un infiltrado algodonoso, disperso. O sea, aquí este paciente con una neumonía bilateral bien puesta, ¿sí? Dispersa, que es característica del neumococo. Acá más centralizada, dice, por el estafilococo, muy probable. ¿Sí? Más condensada, más localizada por el estafilococo, más dispersa por el neumococo. Pero bueno, para eso hay que tener ojo radiográfico y mucha experiencia para decir por qué bacteria está afectado. Pásele a la siguiente, doctor. Aquí la tomografía, si le hace un zoom aquí en esta, doctor. Eso. Ya les he de mandar más cortes de tomografías. Vean, doctores, todo lo que ustedes ven de negro así, todo lo que ven negro, esto, el borde es la pleura que está pegada a las costillas. Aquí, a la vértebra, ¿sí? Y por acá va pegada a las costillas la pleura visceral y la pleura parietal. ¿No es cierto? Y todo lo que está acá adentro es el parénquima pulmonar. Normalmente se debería ver así más o menos el parénquima pulmonar. Pero esta placa parece ser ya de un paciente de edad por las múltiples ramas o raíces, estas ramificaciones hiperdensas, como son estas líneas blancas. Todos estos son vasos sanguíneos. Todas esas rayas blancas que ustedes ven ahí son vasos sanguíneos, ¿sí? Vistos en un corte transversal, perdón, longitudinal, por eso se ven así como líneas. En cambio, estos puntos blancos que ven así circulares, estos en cambio están vistos con un corte, es del cruce de dos, mejor dicho, es del cruce de dos vasos sanguíneos. Y cuando ven así puntos, es el corte transversal de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos suelen aumentar cuando el pulmón se vuelve crónico. O sea, ustedes cuando tengan un paciente con EPOC, una fibrosis pulmonar, ¿sí? O una fibrosis intersticial, entonces ustedes van a ver que los pacientes tienen aumentadísimos estos vasos sanguíneos. Es para compensar con la llegada de sangre, al pulmón y tratar de captar la mayor cantidad de oxígeno. O sea, son neovascularizaciones. Son vasos sanguíneos nuevos, formados para tratar de captar más cantidad de oxígeno. Por eso es que se forman más glóbulos rojos en los pacientes con problemas pulmonares crónicos.
Se forman más glóbulos rojos, van al torrente sanguíneo para captar más cantidad de oxígeno. Pero eso resulta contradictorio. Es como que a ustedes, yo les dijera, sale una orden del gobierno, ¿no? Por el COVID. Y dice, a ver, va a abrirse todas las facultades de medicina y quiero que en 2 años me saquen médicos para trabajar en todos los hospitales. En 2 años. ¿Ustedes salen en cuántos años salen de médicos? 6 años, ¿no? El 7º año es del internado. Así es, ¿no? Entonces, imagínense si el gobierno dice, en 2 años me tienen ya médicos formados. Imagínense la rapidez con la que tendríamos que dar clase y ustedes estudiar durísimo. ¿Cómo van a salir ustedes como médicos? ¿Qué dice el doctor Juan? ¿Cómo saldría? Faltas de experiencia y algunos conocimientos. Exactamente. Faltos de experiencia, ¿no es cierto? Se van a enfrentar a un paciente y no van a saber qué hacer, ¿no es cierto? Si después de estudiar 7 años uno se da las vueltas, no sabe ni qué hacer. Peor después de 2 años. Asimismo, los glóbulos rojos que se forman aquí, como existe un endurecimiento del parénquima, entonces el organismo es sabio, forma nuevos vasos sanguíneos para llevar más sangre. Y tiene que formar nuevos glóbulos rojos para ir a captar más oxígeno. Pero como esos glóbulos rojos están formados al apuro, como los médicos de 2 años, entonces esos glóbulos rojos no funcionan bien, no cogen bien el oxígeno y no sirve para nada. Más lo que hacen poliglobulia, aumentan los glóbulos rojos, es decir, poliglobulia, y dificulta más la respiración. Se vuelven más disneicos y corren mucho riesgo de hacer trombosis en cualquier parte. Bueno, aquí en esta parte le vemos esto, ¿no? Estas imágenes hiperdensas, o sea, lo blanco. Esta es la consolidación. Pero si le hace un zoom, doctor, un poco más aquí, en este sitio. Eso, ¿hasta dónde? Ya, chévere. Ustedes ven estas imágenes hipodensas, o sea, negritas aquí, en medio de la consolidación. Ustedes ven estas imágenes negras. Eso es el broncograma aéreo. ¿Sí? Típico de una neumonía. En las tomografías, el broncograma aéreo es típico de una neumonía. Correcto. Pongámosle más esta imagen de eso ahí. Vean, ustedes aquí ven estos infiltrados, estas condensaciones, ¿no? Sí, estas masas de una neumonía. Esto se parece a una neumonía por COVID, se parece esto. Pero bueno, ya hemos de ver las placas específicamente de COVID. La siguiente, doctor, vamos. Bueno, para el diagnóstico, sígale, páselas. Para el diagnóstico, ¿no es cierto? Doctores, cuando ustedes vayan a llegar al diagnóstico, reciben al paciente en la emergencia, ustedes son residentes. Viene un paciente adulto mayor de 80 años, con tos, con expectoración mucopurulenta, con fiebre, ¿sí? Y ustedes le auscultan con frémito, le auscultan todo lo que hablamos. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es el paso siguiente que ustedes deben hacer? Lo primero que tienen que hacer es una radiografía, como ya acabamos de ver, una radiografía de tórax o una tomografía. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Ustedes tienen que tratar de identificar el germen que está afectando o que está causando esa neumonía. Y eso lo hacen en base a un cultivo de esputo. ¿Sí? Entonces, ustedes van a hacer, como dice ahí, una tinción de Gram y cultivo de esputo. Lo primero que hace el patólogo, el laboratorista, le hace una tinción Gram y va
a ver qué tipo de bacteria es, si es gram positiva o si es gram negativa. ¿No es cierto? Y esto mismo le manda a cultivar y esperamos 72 horas para ver el resultado. ¿No es cierto? Entonces, pero mientras pasa esta situación, usted está en la emergencia, ya hizo las radiografías de tórax, su diagnóstico es una neumonía, ahora usted quiere saber qué tipo de bacteria es, ¿no es cierto? Ya le manda a cultivar el esputo, ¿no es cierto? Pero mientras tanto, ¿qué hago? Porque ese cultivo me entregan en 3 días. ¿Qué hago mientras tanto? Entonces, como la historia clínica dice, mi paciente viene de la comunidad, de la casa, entonces yo digo, ay, a ver, las bacterias de la casa son. ¿Cuáles eran esas bacterias? Doctora Lisset, mencione una. Era una de las bacterias que teníamos, era el Streptococcus, ¿me escuchado? Sí, ¿cuál bacteria? El Streptococcus. Muy bien. Janet, el otra bacteria. Doctora Janet. Perdón, no se me activó el micrófono. ¿Estafilococcus? Bueno, el O Haemophilus estafilococo. influenza. Ya, Haemophilus influenza. También tenemos el Streptococcus pneumoniae. Haemophilus influenza. Ya, está bien el estafilococo. ¿Cuál otra bacteria? Doctor Kevin. Moxarella catarrhalis, Moraxella catarrhalis. Muy bien. Moraxella catarrhalis. Entonces, si pensamos en esas bacterias, ¿qué son esas bacterias? ¿Son gram positivas o son gram negativas? Doctora Vanessa. Doctora Vanessa. ¿No está doctora Vanessa? Sí, sí, doc, presente. Ya, ¿qué son esas bacterias? Gram Son positivas, doc. gram negativas. Gram positivas. Bueno. Entonces, si usted dice son gram positivas, entonces el primer tratamiento antes de tener el cultivo, usted dice, a ver, tengo bacterias gram positivas. Entonces tengo que pensar en un antibiótico que vaya a cubrir gram positivos. ¿No es cierto? Entonces le ingreso al paciente y le administro penicilinas, porque eso es específico para las bacterias gram positivas. En el tratamiento que ustedes mencionan en las diapositivas, dice amoxicilina. Doctores, en mi tiempo, hace 28 años, 28 años, ya va a ser, sí, 28 años, o 29 va a ser ya, que yo hice la rural, que ustedes no estaban ni en proyectos. Entonces, ahí nosotros tratábamos con amoxicilina simple y daba buenos resultados. Era una herejía utilizar amoxicilina con ácido clavulánico. Entonces, pero ahora con el transcurrir de los años, ahora se ha invertido las cosas. Utilizar solo amoxicilina se convierte en una herejía. ¿Qué quiero decir con esto? De que si viene un paciente y usted diagnostica neumonía, no le va a responder por nada del mundo esa neumonía al tratamiento con solo amoxicilina. Si se trata de una neumonía de la comunidad y usted le va a tratar en la casa, tiene que ser de ley amoxicilina más ácido clavulánico o amoxicilina más sulbactán. Es una alternativa. O puede utilizar la ampicilina sulbactán, ¿sí? Que también va muy bien. ¿De acuerdo? Ahora, doctores, pero ustedes no saben si es que es solamente gram positivos. Puede haber también gram negativos o bacterias atípicas, como hemos de ver la próxima clase. Neumonía típica. Entonces, ustedes deben tratar la combinación de las dos cosas.
para gram positivos y para bacterias atípicas. Entonces acordarás, ahorita para gram positivos vamos a utilizar las penicilinas. Cuando hablemos de las atípicas ya vamos a ver qué fármacos vamos a utilizar. Y ahí hacemos una combinación de las dos. ¿Sí? Por el momento quedémonos con las penicilinas. Siga, doctor, la siguiente diapositiva. Vamos a los cuadros. Eso ahí. Correcto. Doctores, tenemos estos dos cuadros para saber. Si usted está en la emergencia, usted dice, a ver, ¿qué hago con mi paciente? ¿Le ingreso o no le ingreso? ¿No es cierto? Entonces usted puede utilizar esta escala de gravedad del CURV 65. ¿No es cierto? Entonces, para ver la gravedad, ¿no es cierto? La C, como su compañera dijo, confusión. La U de urea, la R de respiración, la B de presión sanguínea y la edad. Son 5 parámetros que valora este CURV 65. Todos los pacientes adultos mayores, todos, presentan estados confusionales antes de hacer neumonías. Es el famoso delirio. Ya tiene un punto. De ley tiene que mandarle a hacer esos exámenes de laboratorio urea. Entonces, si tiene la urea, el BUN, en este caso el BUN dice es el nitrógeno ureico, no es la urea, sino el nitrógeno ureico. Aquí menciona que sea mayor a 20. Si es mayor a 20, ya es positivo, ya es un punto más. Porque la urea generalmente es más de 50. Pero en este caso nos está preguntando el nitrógeno ureico, que debe ser mayor a 20. La respiración siempre debe ser, aquí le ponen mayor a 30 respiraciones por minuto, me parece muy exagerado. Si es que está con taquipnea ya es mayor a 20. Si tiene taquipnea, de hecho, ya es un punto más. La presión sanguínea, la sistólica debe ser menos de 90 milímetros de mercurio y la diastólica menos de 60. ¿No es cierto? Entonces, si la presión sistólica es menos de 90, usted puede decir un punto más. Entonces está con la presión baja ese paciente. Y la edad mayor a 65. Esto es aplicado a los adultos mayores de 65 años. Y ustedes abajo tienen el índice de gravedad. ¿No es cierto? Si es que solamente, si tienen 0 puntos, o 1, 0 o 1, este paciente puede ser tratado en casa. Le manda amoxicilina clavulánico o ampicilina sulfatán a la casa, acompañado de expectorantes, de antitérmicos a la casa, y le revalora, le pide que se venga en 3 días para ver cómo está. Si ya tiene 2 puntos, este paciente debe ser hospitalizado en las salas comunes para el tratamiento antibiótico. Si tiene 3 o más, este paciente es candidato a UCI. Entonces así usted puede decidir si le ingresa o no le ingresa y a dónde le ingresa a su paciente de acuerdo a esta escala. ¿Sí? La escala del PCI también es una escala de gravedad, de acuerdo a todos esos parámetros que le menciona y de acuerdo a esa estratificación que le ponen ahí, de acuerdo a la clase, si es bajo es 1, si es 2, 3, 4 o 5. De acuerdo a eso, usted le va clasificando a su paciente. Bueno, en todo caso, doctores, he tratado de resumirles de lo que es la neumonía adquirida en la comunidad. Recuerden siempre lo que les acabo de mencionar, porque de todo lo que hemos hablado les de tomar el examen. ¿Sí? Y nada más. La próxima clase hemos de ver neumonía atípica. ¿Sí? Yo espero que para la próxima semana podamos ya realizar las prácticas con ustedes y yo les pueda hacer escuchar pulmones en el hospital. ¿Sí? Ya les he de dar las indicaciones cómo deben ir al hospital para evitar contagios y todo eso. Correcto. Bueno. Listo, doctores. Entonces nos vemos el próximo lunes. Doctor Mejía, estamos en contacto para todo y ponernos de acuerdo. ¿Sí? Sí, doctor. Listo. Entonces la otra semana nos vemos y si tienen